Hola hermanos, gracias por estar con nosotros otro domingo. Vamos a empezar con alabanzas para nuestro Señor y la primera es Gracia sublime es. Sublime es, perfecto es su amor, no más de mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, no hace mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoré por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, nuestra alabanza que sigue es Ven ante su trono. Hay que cantar.
trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad delante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos cantaré. Vamos a cantar nuestra siguiente alabanza desde mi interior. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, es eterno. Tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad me ennecerá. En ti me quiero ver en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero ver en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser
Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar en mi interior, me amará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, me amará, desde mi interior, me amará, desde mi interior, me amará. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, para que si creamos, confiésemos con nuestra boca, seamos salvos. Gracias por el regalo de la música, que te podamos alabar con ella. Dios, te pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes a amarte más y más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros otro domingo. Por favor, tengan sus Biblias listas. Vamos a estar leyendo hoy de Lucas, capítulo 17, 1 al 10, versos 1 al 10. Y el título es El pecado, la fe y el deber. Así que si tienen sus Biblias listas, hay que orar. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra que es correcta y pura verdad, Señor. Señor, ayúdanos a entender lo que vamos a leer. Ayúdanos a que lo podamos aplicar, lo que vamos a aprender, y que podamos vivir una vida que sea glorificada para ti, y que podamos crecer más y más cada día en ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con verso 1 de Lucas 17, el capítulo 17, verso 1. Y vamos a ver qué podemos aprender de estos versos. Bueno, el primer verso dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Jesús está diciendo que vamos a tropezarnos en el camino de la vida. ¿Qué significa tropezar? Pecar. Si vamos a pecar, entonces podemos pecar libremente. ¿Podemos hacerlo al propósito o planeándolo? Claro que no. Miren, la palabra que usó Jesús, pero, esa palabra pero, y luego sigue, ay de aquel que lo ocasiona. La palabra pero quiere decir no lo hagas. ¿Por qué? Porque dice ay de aquel que lo ocasiona. La palabra ay en griego es hue, y es algo más que una expresión de un sentimiento. La palabra ay es un juicio que leemos en el libro de Apocalipsis, capítulos 8, 9, 11 y 12. Significa por desgracia, o casi como diciendo oh no. Cuando se utiliza la palabra ay, es muy posiblemente significar la fatalidad inminente, la condena y o la ira de Dios, por lo que nunca se utiliza solo para
enfatizar algo en la oración en la que se utiliza. Entonces, ya que entendemos lo que quiere decir la palabra ay, podemos tomarlo más seriamente porque es como una advertencia. ¿Y qué es la advertencia? Jesús dice, ay de aquel que lo ocasiona. Aquel que lo ocasiona o el que lo hace. Bueno, verso 2. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Vamos a tomar este verso en dos partes. La primera parte, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello. Creo que no se necesita explicación de qué quiso decir Jesús con esto. Todos sabemos, si te atan una piedra en el cuello y te tiran al mar, vas a morir. La segunda parte del verso 2 dice que sirve de tropiezo a uno solo de estos pequeños. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Está hablando de los niños o de la gente que no es de estatura? No, está hablando de los creyentes, los que son cristianos, los que aceptaron a Jesús como su Mesías, como su Dios, su Salvador. Esos son los pequeños de Él. Y en esos tiempos la gente creía que Jesús era el Mesías. Hoy nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, Mesías también Hijo de Dios. Así que por eso es que nosotros somos hijos de Él. ¿Y por qué usó la palabra pequeños en vez de creyentes o mis seguidores? La verdad es que solamente Dios sabe por qué usó esa palabra para decir creyentes, ¿verdad? O los que lo aceptan, que usó pequeños, ¿verdad? Pero yo pienso que la usó porque somos sus hijos. Así como nosotros que tenemos hijos ya de mayor edad y les decimos niños todavía o hijitos, yo pienso que por eso lo dijo así Jesús, ¿verdad? Pero esta es mi opinión. No dice la Biblia por qué. En este verso la palabra pequeño se refiere a los creyentes de Jesucristo. Bueno, verso 3. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Hay que estar atentos, tenemos que cuidarnos, pero ¿de qué? De no pecar. Este verso, muchos creyentes creen que pueden juzgar a la gente, que les da permiso de juzgar a la gente. Pero este verso no quiere decir eso. Vamos a ver, el verso dice, si tu hermano peca, quiere decir un creyente de Dios, solamente hermanos o hermanas son parte de la familia de Dios, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Amén. Bueno, ahora tenemos que entender qué quiere decir el resto de este verso. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Reprender a alguien es criticarlo puntualmente por un comportamiento pecaminoso observando el
particular. La palabra griega traduce con mayor frecuencia como reproche. En el Nuevo Testamento es el eco. En su entendimiento más amplio, el eco significa reprimir y condenar, exponiendo, a veces públicamente, un error. Hay momentos que todos debemos ser reprendidos si caemos en pecado. Y hay momentos en que uno o un creyente necesita reprenderlo, ¿verdad? Con otro creyente, con amor y discernimiento. Y eso es algo que tenemos que aprender, cómo reprender a alguien con amor, ¿verdad? Porque muchos queremos atacar y así no se hace. Pero si se arrepiente, ¿qué debemos hacer? Perdonarlo. Bueno, verso 4. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. En este verso tenemos que tenemos que perdonar a alguien cuando se arrepiente de lo mal que han hecho contra nosotros. Verso 5. Entonces los apóstoles les dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Los apóstoles le pidieron a Jesús que les aumente la fe. ¿Por qué les pidieron los apóstoles a Jesús que les aumente la fe? Posiblemente no creyeron que ellos podían hacer esto, perdonar en sus propias fuerzas. Porque nosotros como humanos siempre queremos juzgar a la gente, queremos atacar a alguien. Y eso es lo que Jesús dice que no hagamos, ¿verdad? Verso 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrán decirle al árbol, desarráigate, plántate en el mar y les obedeciera. Este verso es ha sido usado fuera de texto por muchos evangelistas o predicadores. Muchos lo han usado queriendo enseñarle a la gente de que ellos también pueden ser o tener ese poder que tiene Dios, el poder de mover un árbol al mar. Solamente Dios tiene ese poder. Es imposible que uno de nosotros podamos hacer esto. Claro que Dios puede usarnos, a cualquiera de nosotros, para hacer algo como lo que hizo con Moisés, de partir el mar o de sacar agua de una piedra. Pero Moisés no lo hizo, fue Dios. Moisés era un instrumento de Dios, era obediente y tenía fe en Dios. Y esto es lo que muchos pastores, muchos evangelistas están ahorita predicando, que tú tienes el mismo poder de Dios. Y eso no es cierto. Nosotros no podemos sacar una vida nueva de algo. No podemos apagar el sol. Eso no es cierto. Dios nos puede usar como un instrumento, pero no somos nosotros. Muchos predicadores están poniéndonos igual que en el mismo nivel que Dios. Por eso dicen que fuimos hechos en su imagen. Y por eso hay muchas religiones que usan eso para tratar de decirle a la gente que ellos también son como un Dios. Y no somos, solamente Dios es Dios. Así que por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber que estamos en el camino correcto. Porque el diablo es muy, muy inteligente para aventarnos dudas, cosas, y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y digo nosotros porque a mí me ha pasado que me dan dudas por
por algo que leo o algo que no le pedí a Dios que me diera el entendimiento de su palabra, y yo en mi inteligencia lo quiero ver como yo creo que es, y muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Así que siempre tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y pidiéndole a Dios discernimiento y entendimiento de su palabra. Amén. Okay. Igual como Dios usó a Moisés, ustedes también pueden ser usados para que Dios haga un milagro si dejan que Dios los guíe. Y posiblemente dicen, ¿cómo? Hablando con una persona que está perdida, que no conoce a Dios. Y si ustedes comparten el Evangelio de Jesucristo, están haciendo esto porque Dios les va a dar ese poder de poder hablar a esa persona en una forma que ellos puedan entender quién es Dios, ¿verdad? Y si lo aceptan a Jesucristo, la persona que ustedes están compartiendo el Evangelio de Jesucristo, ese es el mejor milagro que hay. Amén. ¿Cuánta fe tienes que Dios te puede usar en una forma tan especial como ayudar a alguien a venir y ser salvo por Jesucristo? Es algo que quiero que piensen, hermanos, porque todos tenemos ese poder de Dios de poder ayudar a alguien, pero muchas veces nosotros no queremos, y eso es el propósito de nuestra vida: alabar al Señor, darle las gracias y obedecerlo y ayudar a la gente a entender el Evangelio. Ese es nuestro propósito en la vida, de compartir el Evangelio de Jesucristo. Bueno, para ustedes que han sido usados en esta forma especial, que tuvieron esta experiencia de que alguien vino a Jesucristo, ustedes si lo han hecho, si se acuerdan cómo se sentían, era algo muy bonito, porque el Espíritu Santo los usó. Y si el Espíritu Santo los puede usar así, los puede usar en muchas formas diferentes también. Así que eso es lo importante, ser obediente a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. Entonces vamos a seguir con versos 7 y 8. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regrese del campo, ¿acaso le dicen, ven enseguida a sentarte a la mesa? No, se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Con esta parábola que usó Jesús, les explica a los discípulos de cómo creyentes y seguidores de Jesucristo deben hacer lo que se les pide sin esperar recompensas o pago. ¿Por qué lo que hacen es para Dios y no para ellos mismos? Así como nosotros. Me han oído decir esto, hermanos. Dios no nos debe nada. Nada. Cero. Es más, nosotros le debemos todo, nuestra vida, nuestra alma, todo. Porque Él nos enseñó cuánto nos amaba. Él murió por nuestros pecados para que no vayamos al infierno. Pero muchos no somos agradecidos por lo que hizo Jesús por nosotros. Hasta los creyentes, gente que dice que cree en Dios, no saben cómo agradecerle a Dios. Muchos no toman el tiempo para Él. Y eso es algo muy triste, porque imagínense si Dios hubiera dicho, sabes que ya no quiero colgar aquí. No van a estar agradecidos por lo que hice. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con nosotros? Así que siempre hay que poner a Dios primero. No importa lo que vaya a pasar. El enemigo siempre te va a poner algo para tropezarte, para que no te acerques a Dios. Acuérdense de eso.
a veces es algo que nos pone en una posición donde nos da vergüenza poner a Dios primero. Pero acuérdense, pongan a Dios primero, siempre, no importa lo que esté pasando. Versos 9 y 10. ¿Acaso se le dará gracias al Señor por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Como sirvientes de Dios tenemos que hacer las cosas bien, como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Si Dios te pediría que hagas algo, ¿lo harías medio bien o como dicen, ay como caiga? ¿O lo harías lo mejor que puedas? Hay que pensar en eso. Cuando uno pone a Dios primero en su vida y lo ama con todo corazón, haces las cosas para Dios y no la gente, eso es amar a Dios, cuando haces las cosas bien. En tu trabajo haces lo mejor sin rencor o de mala manera porque a lo mejor tratan a otra persona bien y no a ti. O tú haces tu trabajo y pones todo en las manos de Dios para que la gente vea que no te enojas cuando te tratan mal. Hay que pensar en eso también. Muchas veces no hacemos las cosas para Dios, para nosotros. Y cuando empezamos a poner a Dios primero, a hacer las cosas para Él, las cosas es muy diferente. Y tenemos más alegría y gozo en nuestro ser, en nuestra vida. Es más calmada, relajada, sin estrés. Entonces hay que pensar en esas cosas. Bueno, hermanos, ya con esto hay que pensar en lo que hemos hablado y les voy a dejar con esta vitamina espiritual. La fe y obediencia a Dios produce gozo en la vida. Recuerden que somos bendecidos, así que vayan y sean una bendición para los demás. Y hay que cerrar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos qué es lo que debemos hacer como creyentes y como tus seguidores. Ayúdanos a hacer la luz en este mundo muy oscuro que más y más se está poniendo más mal, Señor. Te pedimos que nos des las fuerzas de poder seguir adelante y que podamos ser hijos, hijas buenas que te dan gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a ponerte primero en todo y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, con mucho amor, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y quiero que se acuerden que tenemos planes y ojalá que podamos abrir el día de Pascua, el domingo 4 de marzo, o de abril, perdón, de abril. Es cuando tenemos planeado abrir la iglesia. Así que los que están aquí en Yakima, díganle a sus amigos, a sus familiares, si ven este video, que el día de Pascua vamos a abrir. La próxima semana les digo de seguro, porque tuvimos que dar planes y para la ciudad y para saber cómo íbamos a abrir, porque hay muchas cosas que vamos a tener que hacer, va a haber muchas reglas, pero vamos a abrir. Sí, primero Dios. Entonces, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.